Santiago, si te parece bien, te vuelvo a dar la bienvenida. Te doy la palabra. Bueno, buenos días a todos y a todas. Agradezco, por supuesto, esta invitación y saludo en la realización de este evento tan importante. Y van a ver que le doy una importancia muy grande al periodismo científico en mi exposición. Antes de comenzar, además de la afiliación institucional que Alexis describió, soy parte de la Red de Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad, de la Red PLACS, a las que invito a quien esté interesado en esta perspectiva de pensamiento en que se pueda acercar a la red, es un espacio abierto. Y soy parte, a su vez, como integrante de la red, de la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología, un espacio hoy muy importante en la resistencia a lo que hemos denominado el cientificidio, ¿no? Que es el intento de provocar la destrucción de nuestro sistema de ciencia y tecnología de parte del actual gobierno, ¿no? Así que hablo en nombre de la Mesa Federal, hablo en nombre de la Red PLACS y bueno, y también con esto cierro esta breve autopresentación, disculpen la autorreferencialidad. Tengo también algo de experiencia en comunicación pública de la ciencia, participo frecuentemente en programas de radio, de televisión, y tengo un podcast, Ideas en Jaque, en Spotify, en el que hago comunicación pública, no solo de la ciencia, sino también de la filosofía y del pensamiento nacional en general. Bueno, dicho esto, si me permitís, Alexis, corrijo un poco el título de la presentación, Por supuesto que sí. porque los tiempos van cambiando y uno va reflexionando y este tipo de invitaciones siempre vienen bien para pensar nuevos temas que uno no tenía en su mente, ¿no? Entonces, cuando la Red de Comunicación Pública de la Ciencia me invita en este contexto tan particular a hablar de este tema, me provocó algunos pensamientos. Así que voy a titular esta presentación La función política del periodismo científico en un país periférico. ¿Por qué en un país periférico? Partimos de la base de que el mundo está dividido entre regiones centrales y regiones dependientes o periféricas que están interconectadas entre sí en un proceso que de un lado provoca el desarrollo y del otro lado provoca el subdesarrollo. Adivinen qué lado nos toca a nosotros habitar, ¿no? Entonces, nuestra condición de país dependiente, creo yo, es el punto de partida fundamental para la reflexión que ustedes tienen que hacer en relación con la comunicación pública de la ciencia. No se puede pensar esto en abstracto, no se puede pensar esto fuera de nuestra situación concreta de país latinoamericano, de país que viene siendo atravesado por esta situación de neocolonización que estamos particularmente en este momento atravesando. Entonces, el punto de partida de toda reflexión es el hecho de que somos un país dependiente. Esto se manifiesta en la economía. Miren nomás el grado de extranjerización de nuestra economía. Miren quiénes manejan los hilos de nuestra economía y desde dónde lo manejan. Y esto alcanza a dar cuenta de este importante grado de dependencia. Por supuesto, en el ámbito cultural se manifiesta, ¿no? Esto es evidente, la industria cultural, el gran periodismo, uno ve ahí absolutamente permeado por una posición de dependencia cultural, y por supuesto en el ámbito de la política, particularmente en este momento tenemos un grado de cipallismo, por el cual prácticamente la Casa Rosada se ha convertido en una sede subsidiaria de la Embajada de los Estados Unidos, ¿no? Dicho esto, ¿qué pasa con la dependencia en el plano de la ciencia, la tecnología y la universidad? Que es lo que nos convoca hoy este encuentro, ¿no? Bueno, la dependencia se manifiesta también, como no podía ser de otro modo, en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la universidad. Diríamos en el ámbito de la producción del conocimiento. Algunas manifestaciones de la dependencia son, uno, el cientificismo, ya definido así por el pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y desarrollo, de los años 60 y 70, ¿no? Fundamentalmente por Oscar Varsavsky, que hablaba de que teníamos un tipo de ciencia que operaba muchas veces en función de las agendas, de las prioridades y de los intereses definidos por los grandes centros científicos imperiales del mundo. Esto se manifiesta a su vez dentro de la cultura científica como la ausencia por la pregunta acerca del sentido social de la actividad. El cientificismo es, o el cientificista es aquel que no se pregunta el para qué de su actividad, para quién está trabajando, quién va a utilizar los productos de su investigación. Si tenemos una matriz propia de los países dependientes, profundamente cientificista. Segundo punto en el que se manifiesta la dependencia es la desvinculación
todavía hoy existente entre sistema de producción de conocimiento y necesidades sociales, productivas y ambientales de nuestro país. Por supuesto, esto no alcanza al 100% de los casos. Existen situaciones exitosas de vinculación entre lo que nuestro sistema científico, tecnológico, universitario produce y lo que la sociedad precisa. Pero no es la regla, es más bien la excepción. Lo que prima, y esto es un problema de todos los países dependientes, es la desvinculación entre una cosa y la otra. ¿Por qué? Porque el sistema científico-tecnológico está puesto mayormente en función de las agendas definidas en los centros imperiales. Tercer punto en que se manifiesta la dependencia, la fuga de cerebros, la pérdida permanente de recursos humanos calificados que migran hacia los países desarrollados en busca de desarrollar su carrera profesional desde un punto de vista liberal, es decir, pensando en su propio desarrollo como individuo y no pensando, por supuesto, en el país que sustentó, financió su formación académica a lo largo de 20 o 30 años, ¿no? Este es un proceso que también viene siendo estudiado desde los años 60 y que, lejos de detenerse, en situaciones como la actual que atraviesa la Argentina, se acentúan profundamente. Cuarto elemento en el que se manifiesta la dependencia, por supuesto, el eurocentrismo, ¿no? Otro aspecto que, si bien tiene ya una larga historia de reflexión en el pensamiento nacional latinoamericano, en los últimos 15, 20 años, de la mano con la discusión de la descolonización, ha cobrado un nuevo auge este punto, ¿no es cierto? ¿En qué medida la matriz universitaria, la matriz formativa con la cual se forman nuestros científicos, está permeada aún hoy por una mirada eurocentrista? Una mirada que tiende a valorar, a sobrevalorar los logros, los desarrollos, los aportes, los genios del norte global, y en cambio se suele minusvalorar, se desprecia, se desconoce el propio país que se habita, ¿no es cierto? Quinto punto en que se manifiesta la dependencia, la escasa cultura científico-técnica de nuestra población, particularmente en una etapa como la que atraviesa la Argentina, de empobrecimiento intelectual, ¿no? Es decir, un deterioro de mediano plazo, por lo menos en los últimos 50 años, salvando algunos paréntesis. La Argentina viene teniendo un retroceso en términos sociales y económicos. Ese retroceso se manifiesta a su vez en el ámbito educativo y esto va a permear a una población que va perdiendo cultura científico-técnica. De ahí que tengamos ya el caso extremo de una terraplanista secretaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados de la Nación, ¿no? Creo que esto es un síntoma de una pérdida de cultura científico-técnica de un país que supo ser luminaria para América Latina en materia de discusión educativa y de ciencia y tecnología, de discusión intelectual, literaria, artística en general, ¿no es cierto? Hoy ese lugar ya no lo ocupa la Argentina, lo tienen otros países de la región con más potencia en ese sentido, particularmente Brasil, ¿no es cierto? Sexto punto, ya que no compete directamente con el ámbito de la ciencia y la tecnología, pero que va a ser fundamental para entender muchos de nuestros problemas, es la configuración de nuestras élites dominantes, fundamentalmente las clases empresarias del alto empresariado, no el sector pyme, sino del alto empresariado, que tiene una mirada absolutamente extranjerizante en relación con nuestro país, ¿no? Es decir, no actúan como una burguesía nacional, no actúan en términos de pensar el desarrollo de un país, sino que solamente están pensando en sus propios negocios, en su dinero, en la posibilidad de fugar capitales al exterior, y esa impronta extranjerizante de nuestras élites va a hacer que cuando esas élites tomen directamente el poder político, como pasó en este momento, o como ha pasado recientemente en el 2016-2019, hay un ataque directo sobre la ciencia y la tecnología, sobre la cual no se entiende el papel que tiene. Es decir, desde el punto de vista que ellos tienen, que es básicamente un punto de vista de autoenriquecimiento en función de las ventajas comparativas que el país tiene, básicamente en recursos naturales, y la posibilidad de hacer negocios prebendarios con el Estado, ¿no? Lo que se conoce como en su momento la patria contratista, es decir, la posibilidad de apropiarse de aerolíneas, apropiarse de YPF, lo que estamos viendo en este momento. Esas élites no comprenden, no solo no comprenden, no les interesa, no le otorgan ningún papel a la ciencia y la tecnología en nuestros países, ¿no? Es decir, al no tener el más mínimo grado de conciencia nacional, al no pensar en la posibilidad de que Argentina sea un país que avance en grados de autonomía, sencillamente no saben qué hacer con la ciencia y la tecnología, no les interesa, y lo único que provocan es lo que está sucediendo hoy, que es el cientificidio, ¿no? El abandono del sector, la ausencia de políticas y el desfinanciamiento de la actividad.
Dicho esto, ¿cuál es la función política del periodismo científico en este contexto? En este contexto y en el contexto de un país periférico en general, ¿no? Aunque no fuera tan grave la situación que estamos atravesando. Primero, el periodismo científico debe situarse. Es preciso situar la tarea. No estamos haciendo periodismo científico en Alemania, no estamos haciendo periodismo científico en Estados Unidos, en países donde sería impensable que un gobierno llegue y ataque la ciencia como lo está haciendo. Es decir, no podemos tener una posición neutral como comunicadores de la ciencia. Estamos en un país periférico que está siendo profundamente atacado en sus posibilidades de soberanía, y esa es la función social del periodismo científico. La función de situarse, comprender el papel que tiene, el importantísimo papel que tiene en la defensa, por un lado, de nuestras capacidades construidas a lo largo de las generaciones en ciencia y tecnología, pero no solo eso, no es solo una posición defensiva. No puede ser meramente la divulgación de ciencia y tecnología, sino que esa comunicación tiene que estar orientada desde un punto de vista político, que no quiere decir partidario, quiere decir político en función de una mirada sistémica, nacional, acerca del desarrollo. Implica posicionarse en la necesidad de la construcción de un sistema de ciencia y tecnología nacional. No es mera divulgación, fíjense, es mostrar lo que se hace bien, donde funciona la vinculación, donde la ciencia y la tecnología resuelven un problema social, ambiental o económico. Pero no vender humo, no mentir, no exagerar los logros, mostrar también los déficits, mostrar también las limitaciones, pero no criticar desde el punto de vista que lo hacen aquellos que quieren destruir el sistema, sino marcar el buen camino, marcar el camino que permite la integración de un sistema, que permite eso que Sábato denominaba el triángulo, ¿no? El triángulo de interacciones entre producción de conocimiento, necesidades sociales, demandas productivas, problemas ambientales. Es ese sistema el que tiene que contribuir a construir el periodismo científico. Y señalando desde un punto de vista constructivo donde eso no existe, ¿no? Nacionalizar el tipo de ciencia y tecnología, ¿no? Colaborar con mostrar lo que se está haciendo en ese sentido, criticar lo que no siempre se hace bien porque sea reconocido desde el extranjero, no tener mucho cuidado con reproducir el sistema de mérito, de premios, de prestigio, un sistema internacional que muchas veces está puesto en función de reconocer trayectorias, reconocer perfiles que no son los que nuestro país necesita. Hay que tener mucho cuidado con esa tendencia, que básicamente lo que hace es acentuar un tipo de ciencia y tecnología puesta en función de las agendas internacionales y no de las agendas nacionales. Y para cerrar, porque sé que el tiempo apremia, es muy importante trabajar el sentido social de la actividad científica tecnológica, ¿no? Es decir, combatir esta cultura cientificista todavía presente en el sector, trabajar el vínculo con la sociedad. Miren, yo siempre presento este caso que amerita una reflexión, ¿no? Cuando la ciencia y la tecnología es atacada, tenemos como sector la capacidad rápidamente de movilizar un conjunto de apoyos internacionales. Ustedes lo saben muy bien, hace poco tiempo se presentaron un importantísimo número de cartas de apoyos internacionales. Y yo siempre me pregunto, ¿no? ¿Cuánto más importante es lograr apoyos nacionales, apoyo de sectores empresarios que reconozcan que la ciencia y la tecnología argentina le ha resuelto un problema, le ha permitido avanzar en una innovación? ¿Cuánto más importante es recoger el apoyo de los movimientos sociales que están en las barriadas más pobres de la Argentina, que digan la ciencia y la tecnología a mí me ayudó a resolver este problema? ¿Cuánto más importante es recoger el apoyo de los municipios, de las provincias, de los diferentes sectores de la sociedad que componen nuestro país, ¿no? Y sin embargo, muchas veces lo que aparece es eso otro, ¿no? El vínculo internacional como la prueba de la calidad de la ciencia argentina. Por eso tenemos que volver sobre esa pregunta tan fundamental que nos dejó Varsavsky, que es preguntarnos por el criterio de importancia en relación con la actividad científico-tecnológica, ¿no? No se trata solo de alcanzar la excelencia, no se trata solo de la búsqueda de la verdad, porque esa verdad en abstracto no es más ni menos que la agenda que los países más poderosos del mundo imponen como la agenda internacional. El criterio de importancia, por el contrario, nos decía Varsavsky, es preguntarse el para qué, el para quiénes, el cómo, el quiénes van a hacer uso de esos conocimientos científico-tecnológicos, el qué tipo de sociedad construyen esos conocimientos científicos y tecnológicos. También va de la mano con esa pregunta, ¿no es cierto? Bueno, dicho esto y con este panorama, les agradezco nuevamente la invitación y quedo abierto a sus preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad que muy interesantes los aportes que han hecho.
voy a retomar algunas de las cuestiones. Una, lo que dijo Gastón en relación a la periferia de la periferia, que es un concepto que yo he trabajado y efectivamente tiene una especificidad que tiene que ver con esta situacionalidad del pensamiento, ¿no? No es la misma la situación nuestra, yo estoy en La Plata, en la región metropolitana del país, que la situación de Gastón en Jujuy o la de distintos compañeros y compañeras que están presentes en este momento en distintas provincias del país. Entonces, esa condición de periferia en la periferia, ahí compartí una charla que di hace un tiempo para el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Chaco, donde abordé justamente esa especificidad, ¿no? Que efectivamente es muy importante, ¿no? Esto es lo que Pablo González Casanova denominaba el colonialismo interno, ¿no? Hay un proceso de esas características que también se manifiesta en lo político, económico y cultural, porque además la hiperconcentración urbana que tiene nuestro país, que es compartida con muchos otros países periféricos y dependientes, es también una condición de la dependencia y de su desarrollo. ¿Bien? ¿Por qué se concentró la población del país en Buenos Aires? Porque era donde había mayores oportunidades laborales, económicas, etc. ¿Y por qué estaban ahí? Porque estaba el puerto, por donde salía todo nuestro recurso natural durante un largo periodo de la historia, y eso ya fue provocando un proceso de macrocefalia, ¿no? Como tiene nuestro país, que es un tercio de su población concentrada en Buenos Aires, ¿no? Entonces, efectivamente, es también un rasgo de la dependencia. Y luchar por la federalización, luchar por la redistribución demográfica, la redistribución de nuestras capacidades científico-tecnológicas, luchar por todo ese planteo también es una meta que tiene que ser parte del periodismo científico, ¿no? Así que valoro muchísimo lo que contó Gastón y esa perspectiva que asumen, ¿no? Después lo que decía la compañera Florencia también me pareció muy interesante en relación a que efectivamente, ¿no? Hay un planteo que muchas veces es, bueno, defendamos y luego va a venir el momento de cambiar las cosas que están mal. Y es un planteo que es peligroso también, ¿no? Es peligroso, porque muchas veces se encubre un conservadurismo que luego el momento transformador no llega nunca, ¿no? Entonces, a mí me gusta invertir esa ecuación. Cuando se dice defender para transformar, a mí me gusta decir transformar para defender, ¿no? Empecemos hoy a hacer esa ciencia que decimos que vamos a hacer mañana. Empecemos hoy a vincularnos con los actores sociales, económicos de nuestro país, actores estatales, actores de los distintos sectores de la sociedad, ¿no? Sin exclusiones. Y creo, comparto por supuesto tu mirada en relación a la importancia de la política, ¿no? Y cómo impactan los criterios de evaluación y cómo eso actúa como una zanahoria para el sector científico-tecnológico. Ahí puse, de hecho, en el chat un artículo donde hacemos todo un análisis y una propuesta en materia de evaluación de ciencia y tecnología. Pero, como ya nos enseñaba también Amílcar Herrera, está la política explícita y la política implícita, ¿no? Y muchas veces esa política implícita que se reproduce en las instituciones como culturas, entre los actores, criterios de reconocimiento, el tema de los premios, como yo dije, es muy importante, cómo se reconoce una labor, una trayectoria como meritoria y cómo otras trayectorias quedan opacadas o silenciadas. Bueno, todo ese aspecto implícito, ya Amílcar Herrera decía, es muy importante, ¿no? Muchas veces se termina imponiendo sobre la política explícita, ¿no? Esto se ve claramente, voy a dar un ejemplo. Viene una política explícita de un gobierno que dice, bueno, objetivos nacionales, plan de ciencia, metas estratégicas, y muchas veces el actor local, el científico, ¿qué hace? Incorpora el nuevo lenguaje que tiene que incorporar para seguir obteniendo financiamiento, pero sigue haciendo lo que estaba haciendo antes, ¿no? O sea, hay una reproducción a nivel micro de la misma práctica que hacía antes, pero incorporó tácticamente un nuevo lenguaje que le permite seguir en el sistema, ¿no? Así que creo que es muy importante, y acá en la labor de ustedes también es importantísima, de la comunicación pública de la ciencia, en trabajar sobre esa faceta implícita, cultural del sector, ¿no? Y lo último que quería decir, también en relación con el tema de las ciencias sociales, que dijo el primer orador, no recuerdo su nombre, efectivamente hay un ataque sobre las ciencias sociales. Yo no soy de la idea de que hay un ataque específicamente sobre el sector, pero uno puede identificar algunos rasgos, ¿no? Y el porqué de eso. Uno tiene que ver con el imaginario social dominante sobre la ciencia y la tecnología. Ahí puse también un trabajo donde analizamos este tema, cuáles son los rasgos de ese imaginario social y por qué un imaginario social dominante que favorece la idea de que la ciencia es exclusivamente las ciencias básicas, tiene también un papel que se vincula fuertemente con la dependencia, ¿no? Acentúa un tipo de desarrollo científico en detrimento de otros.
Por caso, ustedes saben que Argentina tiene un déficit muy grande en las ingenierías y en la tecnología aplicada en general, ¿no? Entonces, ya uno ahí rápidamente intuye que tenemos un problema si el imaginario social dominante va por el lado de que la ciencia es lo que se hace cuando se hace ciencia básica, ¿no? Ese imaginario social dominante, en cierto modo, resguarda un poco más en estos momentos a las ciencias básicas, ¿no? Pero yo creo que están siendo igualmente atacadas. Un segundo punto es la reducción economicista que el pensamiento neoliberal hace sobre la ciencia y la tecnología. La idea de que la única utilidad que puede tener la ciencia y la tecnología es la utilidad que se mide económicamente como posibilidad de mercantilizar un conocimiento. Ustedes saben que en el ámbito de las sociales esto es mucho más difícil que en otros ámbitos donde hay posibilidades concretas de interacción con el sector privado. Entonces, esa reducción economicista que yo veo que muchas veces nuestro campo reproduce, ¿no? La idea de que todo conocimiento debe ser vendible, esa reducción economicista es pegarnos un tiro en el pie, porque la ciencia no es eso, la ciencia es también función social en el sentido más amplio posible del término, ¿no? Que implica educación, que implica salud, que implica cultura en un sentido amplio, etcétera, etcétera. Y lo último, para cerrar, tiene que ver con un proceso silencioso, pero muy importante, y que tenemos que poner el ojo ahí, que es el proceso de privatización de la educación superior que está ocurriendo en nuestro país hace algunas décadas. Ya hay indicadores que se vienen trabajando en ese sentido de parte del Instituto de Estudios de la CONADU, no recuerdo el nombre, que hay un grupo de compañeras que viene estudiando este proceso, que se viene dando como se dio en el ámbito de la educación primaria y secundaria, ¿no? Sin que hubiera habido un proceso de privatización, como sí pasó con las empresas del Estado, hay una migración permanente del sector público al sector privado en el ámbito de la educación primaria y secundaria. Eso mismo está pasando en la universidad, y cuando uno ve el indicador agregado, dice, bueno, no es tan importante porque es el 10% en la privada, el 90% en la pública. Pero cuando vas a ver tasas de graduación, cuando vas a ver las tasas de graduación en el nivel del posgrado, y sobre todo cuando desglosás por disciplinas, ves que el grueso del sector que está absorbiendo la educación superior privada es el sector de las ciencias sociales. Es decir, que el proceso de privatización de la educación superior se concentra sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades, mientras que las ciencias exactas, naturales e ingenierías permanecen sobre todo en el ámbito público, donde en general la carga ideológica es menor en esas disciplinas, mientras que las ciencias sociales están siendo cada vez más, en un proceso preocupante, ¿no? Tendencialmente creciente, están siendo brindadas como disciplinas por la educación privada en nuestro país. Gracias, Santiago. Le paso la palabra a Eugenia. Además retomamos, de hecho, con